Que el Señor les bendiga, bienvenidos a una nueva clase de jóvenes. El día de hoy vamos a hablar acerca de las tentaciones. Y nuestra base bíblica se va a encontrar en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Y vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz junto con los que invocan al Señor con corazón limpio. Yo lo leí en la Nueva Versión Internacional, pero si tú tienes otra versión de la Biblia, no te preocupes porque es un pasaje bastante conocido. Entonces yo les decía que vamos a hablar acerca de las tentaciones. Las tentaciones varían de acuerdo a persona y pueden ser muchísimas y pueden ser muy variadas. Mis tentaciones, por ejemplo, las que yo tengo, son muy distintas a las que incluso puede tener una persona de la misma edad que yo, pero que es una persona casada. Son todas muy diferentes. Pero lo importante es que producen ciertos efectos o consecuencias que esas sí son las mismas para todos nosotros. Si vamos al original, en el hebreo la palabra tentación significa masha, que significa prueba o dificultad. Y en el griego es pereirasmos, que significa prueba, dificultad, tentación o incitación. Nos da 4 palabras, pero aún todas ellas nos dicen que se describen generalmente para cualquier situación que tenga que enfrentar una persona y que implique una prueba de carácter. O sea, en ese sentido son muy importantes. Y también nos dice que en el Nuevo Testamento se refiere a cualquier situación que podría debilitar nuestra relación con Dios, pero que si la resistimos, ojo con esa palabra, pacientemente, podrían fortalecer nuestra fe y carácter. Si vamos al libro de Santiago, y quiero que me acompañen rápidamente, nos da bastantes datos importantes acerca de la tentación. Por ejemplo, Santiago capítulo 1, verso 13 al 15, en el verso 13 nos dice algo muy importante y nos dice que Dios no tienta a nadie. Ojo con eso, no puedes decir, hoy estoy siendo tentado de parte, esta tentación de parte de Dios. Si en algún momento lo has dicho, no lo vuelvas a decir más, porque Dios no tienta a nadie. El verso 14 nos dice por qué y de dónde vienen las tentaciones. Y nos viene y nos menciona una palabra muy diferente, una palabra que quizás no estamos muy acostumbrados, que es la palabra concupiscencia. La palabra concupiscencia viene del griego epitunila, que significa pasión carnal y mala. De acuerdo a los comentaristas o a lo que podíamos averiguar, nos dice que esta varía de acuerdo al contexto, pero al menos en el contexto del libro de Santiago nos está diciendo que es algo negativo. No es algo que nos haga bien. ¿Por qué? Porque nos dice que la concupiscencia nos atrae y nos seduce. Y en el verso 15 nos da lo que yo le he llamado una ecuación. Y esta ecuación es que tenemos la tentación. Luego, cuando vamos cediendo la tentación, viene el pecado y finalmente el pecado nos da como consecuencia la muerte. Entonces, y no es una muerte física, sino que sabemos que nos está hablando de una muerte espiritual. Ahora, la semana pasada yo les decía que veíamos la historia de José. Nos quedamos en el versículo 6, en la segunda parte, y ahí es curioso porque la Biblia nos dice que, y nos da características de José. Nos dice de que era hermoso, de hermoso semblante y de bella presencia. En otras traducciones nos dice de que era de buen parecer o nos dice que era guapo y atractivo. Las versiones más actuales nos dan a entender eso. Y vemos ahí una sucesiva de situaciones que le pasan a José y vemos que la esposa de Potifar se fija en él, dice que pone sus ojos. Otras traducciones dice que lo miró con deseos sexuales. Y ella le insiste y a la primera vez le dice, duerme conmigo. Y él, ¿cómo responde? Le dice que él no iba a defraudar la confianza de su amo y que tampoco iba a hacerlo con Dios.
Luego dice que pasan muchos días y que ella le vuelve a insistir y dice que todos los días le hablaba o le insistía. En otras versiones dicen que lo acosaba. Entonces prácticamente ella estaba obsesionada con José. Pero José todas las veces le dijo que no. Hasta que llegó un momento donde vemos que la Biblia nos dice que no había nadie en la casa y que ella se aprovecha una vez más y lo quiere forzar. Y lo toma de la ropa y una vez más le vuelve a rogar que... Y él no le dice nada, simplemente se va. Luego pasa de que ella, viéndose como frustrada, es más, había un comentario que dice que había un cierto relato que se llama Historia de dos hermanos, que dicen que era común, en los relatos al menos egipcios, mostrar a las mujeres como frívolas e infieles en sus compromisos matrimoniales. Es decir, como que era costumbre de que ellas, no puedo obviamente generalizar, pero mencionar de que era común entre ellas como engañar a sus esposos, por decirlo así. Entonces ella como ve como su orgullo ahí de mujer frustrado, ella le dice totalmente mentiras al esposo y sabemos lo que ella le dice. Producto de esto, Potifar se enoja muchísimo con José y lo manda a la cárcel. Pero no sé si ustedes se puedan recordar, lo que hace un momento mencionaba, era que la tentación lo que hace es que puede debilitar la comunión de la persona con Dios. En este caso, vemos que José no traicionó ni la relación con Potifar, ni la relación con Dios. Aun cuando quizás Potifar pensó de que realmente José lo había defraudado, obviamente creyéndole a su esposa, pero vemos de que él en realidad no pasó así. Y producto de esto es que aun cuando José va a la cárcel, vemos en los últimos versículos casi del capítulo 39 una frase que pareciera repetirse incluso, porque vemos que la Biblia dice que Dios estaba con José. ¿Se acuerdan que esta frase yo la había mencionado la clase anterior? Y nos tomamos de esta frase para recordar de que Dios estaba con él y que está con nosotros, incluso en los peores momentos. Bueno, nuevamente el escritor vuelve a repetir esta frase y nos menciona de que José, aún estando en un lugar poco agradable, Dios estaba con él. Y todo lo que José hacía, incluso estando en la cárcel, era prosperado. Entonces, podemos ver de que aún frente a la tentación, José no cedió. Es más, él huye, literalmente él arrancó de la mujer de Potifar. Y lo curioso de la palabra del Señor es que muchísimos años después, el apóstol Pablo a Timoteo, al joven Timoteo, le daba el consejo de huir, que era la base bíblica que nosotros podíamos leer, que le dice, huye de las pasiones juveniles. Entonces podemos ver ahí de que la palabra del Señor siempre nos está aconsejando frente a la tentación huir. Y no es que uno corra físicamente, sino que de aquello que nos está tentando, que sabemos que no nos va a producir un buen efecto, podamos dejarlo. Si estamos haciendo algo que quizás no corresponde o que sabemos que quizás no nos está ayudando, dejemos de hacerlo. Esa es nuestra forma de huir en este tiempo. Si podemos recordar un poquitito hacia atrás, vemos que las definiciones dentro de lo que yo les podía mencionar de tentación era que la tentación puede debilitar nuestra relación con Dios, pero si la resistimos con paciencia nos van a servir para fortalecer nuestra fe y nuestro carácter. La tentación no siempre va a ser quizás algo corto, algo que va a durar un segundo, sino que como la mujer de Potifar va a venir diariamente quizás ahí. Pero está en nosotros poder seguir este ejemplo de José y huir. Quizás al día de hoy no es una mujer físicamente, no es un hombre en el caso de las mujeres, pero sí, quizás incluso en este tiempo de pandemia, es muy triste ver como las cifras de adicciones quizás a la pornografía y a diferentes
diferentes tipos de pecados han aumentado considerablemente. Todo porque pasamos mucho tiempo con la tecnología. No es que yo les diga que utilizarla sea malo, muy por el contrario. Si la sabemos utilizar, la Biblia nos dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Es decir, nosotros también somos y debemos ser buenos administradores de lo que estamos utilizando. Entonces, lo que el Señor en este día nos quiere enseñar para jóvenes, y más que nada, ¿por qué apunto a jóvenes? Porque yo como joven también comprendo y entiendo las tentaciones que muchos de nosotros tenemos. Es poder decirles, y obviamente conforme a la palabra, porque es la forma de oír en la actualidad, es decir, que podamos controlar lo que estamos consumiendo. Es decir, consumiendo no en alimento, porque eso también también hay que controlarlo, ojo, pero también qué tipo de contenido estamos consumiendo. ¿Por qué? Porque muchas de nuestras tentaciones, de nuestra propia naturaleza, de nuestra concupiscencia, vienen en este tiempo en este tiempo más moderno, vienen producto de esto, de lo que estamos consumiendo, qué contenido, qué músicas estamos escuchando, qué videos estamos viendo, al que le gusta leer, qué libros estamos leyendo, qué videos estamos viendo. Con esto no estoy, insisto, con esto no estoy satanizando ninguna de la tecnología, no estoy diciendo que no se escucha música, que no se mire, que no se use el celular, no estoy diciendo esto. Por sí estoy diciendo de que es necesario que podamos controlar y que sepamos administrar también nuestro tiempo en el consumo de todo esto. Ahora ustedes me dirán, pero es que hermana, estamos en pandemia, estamos en cuarentena, con esto yo me entretengo. No les estoy diciendo que usar YouTube, que mirar, escuchar música en Spotify, que usar Netflix sea pecado o que no lo debamos hacer. Pero, insisto, ojo con el contenido de lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque muchas de nuestras tentaciones provienen de lo que observamos, de lo que escuchamos. Y a veces alguna imagen se pasa así muy rápido, pero se queda aquí. Entonces después no podemos ir ante Dios a quejarnos de que Señor, estoy pesando esto, Señor, estoy teniendo esta tentación, cuando la ecuación que salía en el libro de Santiago nos dice que primero viene la tentación, luego, si cedemos a la tentación, viene el pecado y luego tenemos la muerte. No estoy diciendo tampoco que dramatizar y que ustedes digan estoy exagerando. Se lo digo, chicos, por experiencia propia. Existe hoy en día en muchos de nuestros teléfonos inteligentes una opción donde uno puede controlar ciertas aplicaciones y desactivarlas. Si no les digo que no las usen, yo también las uso cada día. Yo también miro películas que no son cristianas, pero hay tiempo para todo. Y se los digo por experiencia por lo mismo. De repente tenemos ciertas tentaciones pero es el Espíritu Santo el que nos va guiando y que nos dice, ojo con esto otro. Porque a simple vista a veces parecen súper sanas, pero a veces algunas cosas se nos quedan aquí y después tenemos ciertas luchas y tenemos ciertas tentaciones y no entendemos el por qué y nos cuesta y luchamos contra muchas cosas. Pero es necesario también que nosotros tomemos decisiones. José tomó una decisión, él decidió huir. Nosotros podemos controlar lo que estamos viendo y podemos quizás tomar menos tiempo, también poder leer, tener tiempo más de lectura, de oración. No le digo que lo pasen todo el día en eso, porque uno tiene cosas que hacer también, pero insisto, el Espíritu Santo es como ese sensor, se los decía en una clase de atrás, es como ese sensor, como esa alarma que nos dice cuando algo no está bien. Afortunadamente el Espíritu Santo siempre nos está diciendo, cuando tú veas esa alarma que el Espíritu Santo te está diciendo, hey, cuidado con esto, y simplemente no te está produciendo nada dentro de tu corazón, ojo, porque entonces estás entrando lentamente a un peligro de tu muerte espiritual. Cuando la alarma que vemos, si nos produce algo, si nos está haciendo sentido y si nos produce un dolor dentro de nosotros, algo que no nos deja tranquilos, entonces ¿por qué estamos siendo sensibles a la voz del Espíritu Santo? Y Dios es un Dios bueno, Dios es un Padre que siempre va a buscar lo bueno para sus hijos.
No para hacernos, no porque sea fome, no porque Dios diga, ay, no, es que yo quiero que tú te lo pases ahí todo aburrido. No, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, el consejo de José que nos enseña en este día por medio de esta historia es huye, porque sí, no podemos decir, oh, el Espíritu Santo hace todo. No, nosotros tenemos que hacer y que tomar decisiones respecto de la tentación. Y podemos huir. José huyó y por huir, Dios lo bendijo, aún estando en la cárcel. Y más importante, yo siempre se los digo a todos los chiquillos que me conocen de más cerca, les digo, háblalo con el Señor, anda en oración. Si estás teniendo luchas acerca de algo, tentaciones acerca de algo que a veces son muy fuertes, dile a Dios lo que te está pasando. Cuéntale con detalle lo que estás pensando, lo que se te viene a la mente, ese pensamiento que no se te sale, díselo. Y el Señor te va a ayudar, aun cuando a veces te veas peleando solo. El apóstol Pablo en 2 Corintios 12:10, parte final, decía, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero no se trataba que él luchaba solo, sino él mismo no habría escrito en Filipenses 4:13, un pasaje que es muy conocido por todos nosotros, que es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él nos ayuda a vencer la tentación, Él nos ayuda a sobrellevarla y a ser victoriosos. José no pudo solo, él pudo con la ayuda de Dios. Y también su carácter fue moldeado durante este tiempo. La historia continúa, la vamos a seguir viendo y vamos a ver que un pez estando en un lugar tan desagradable como era una cárcel, Dios estuvo con él y le acompañó. Y quiero terminar con esta frase que el Señor me guiaba y me inspiraba a poder escribirla mientras estaba preparando la clase, y es lo siguiente. Dice, su cárcel, refiriéndose a José, fue el lugar que Dios preparó para alejarlo de la casa de Potifar y acercarlo lentamente a su destino y propósito final. A veces vemos la cárcel como algo súper malo en José, decimos, ay, sí, de mal en por sí. Pero cuando meditamos en que Dios lo puso en la cárcel para alejarlo de la tentación, para alejarlo del acoso de esa mujer, vemos que incluso en la cárcel Dios lo bendijo y lo prosperó aún incluso estando en la cárcel. Y vamos a seguir viendo de que la cárcel fue algo tan importante en la vida de José, fue el puente, el medio que Dios usó para acercarlo cada día a su destino final, que fue sin duda alguna, y créanme, quienes hemos leído la historia sabemos que es un destino maravilloso. Así que, chiquillos, esta es la clase del día de hoy. Hablamos acerca de las tentaciones. Espero que hayan aprendido junto conmigo, porque yo también pude aprender muchísimo acerca de lo que el Señor nos quería enseñar, y espero de verdad que haya sido de bendición. Si necesitas ayuda, si no sabes, si a veces te has sentido solo luchando contra algo que parece casi muy difícil o imposible, puedes contactarte con nosotros. Aquí te voy a dejar el correo de la iglesia para que puedas encontrar consejería y totalmente en privado, y podremos ayudarte. Un abrazo grande a la distancia, un abrazo virtual, y que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana.